Bueno, iniciamos, hermanos, con el versículo 7, ¿verdad? De Juan 15, 7, que nos dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué gran bendición, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a tomar el tema, hermanos, permaneciendo en Cristo, ¿verdad? Lo que dice ahí el texto, permaneciendo en Cristo. Yo creo, hermanos, de que es lo máximo, es lo más grande bendición que el Hijo de Dios puede llegar a tener, hermanos, como permanecer en el Señor Jesucristo. Quiero en esta noche, hermanos, hablar acerca de ese versículo, ese texto, en el cual hallamos, hermanos, un sí condicional, ¿verdad? Vamos a dividir este texto, ¿verdad?, en dos partes. La primera parte es la que vamos a entrar inmediatamente a verlo, ¿sí? Y dice así: permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay un sí condicional, hermanos. Y nos está hablando acerca de la primera parte. Es una gran invitación la que Dios nos hace por medio, hermanos, de su palabra. Nos está invitando a que permanezcamos en Él. ¿Qué mejor cosa puede haber, hermanos? ¿Qué gran bendición puede haber mayor que la de estar con Cristo? Amén. ¿Verdad? Así es. Esta es la primera parte del texto. Permanecer en el Señor, hermanos, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Supongo y creo que así es. Y excelente, grande invitación cuando el Señor entonces nos invita que participemos de la presencia de Él, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos sentirnos bendecidos. Y así debe ser, hermanos. Nos debe ser que nosotros nos sintamos bendecidos, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad?, estimulados espiritualmente ahí, hermano. Es una experiencia maravillosa, especial, ¿verdad?, estar con el Señor, ¿ya? Y cuando nosotros partamos de este mundo, hermanos, acá vamos a permanecer para toda la vida, ¿verdad? Sin fin, ¿verdad? Toda la vida, estar con el Señor, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, mientras estamos en la tierra, debemos, hermanos, de estar con la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias damos al Señor. Si permanecéis en mí, esa es la condición, ¿verdad?, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿ya? Es una invitación, hermano, primeramente pertenecer con la persona del Señor, ¿verdad? Luego, hermanos, también que su palabra esté con nosotros. Hallamos, hermanos, entonces una gran bendición ahí, ¿verdad? Permanecer en el Señor, eso es mucho mejor, hermano. Hoy en día, hermanos, tristemente podemos ver que en algunos lugares, algunas iglesias, hermanos, no están permaneciendo en el Señor, ¿ya? Hay entonces muchos que dicen ser cristianos, pero no permanecen, ¿verdad? No tienen raíces profundas, no tienen abono en sí. Y fácilmente, hermanos, se arrancan ellos mismos de la tierra y se van, ¿verdad? Podemos creer y suponer, hermano, que estos no son cristianos verdaderos, genuinos, ¿verdad? Solo son aves de paso. Pasan, ¿verdad? Y así como entraron, así se van. Pero el Hijo de Dios, hermano, tiene que dar evidencia. Ya hablamos de los textos anteriores, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces uno debe estar en la permanencia ahí, hermanos, que nos habla el Señor, ¿verdad? Permanecer en Él. Las palabras de Jesús, hermanos, se refieren a su doctrina también, ¿verdad? A la palabra de Dios. Yo quiero leerles, hermanos, este versículo en la versión Dios habla hoy. Fijémonos bien, dice: y si ustedes permanecen
unidos a mí, ¿verdad? Y si permanecen fieles a mis enseñanzas, dice, pidan lo que quieran y les será dado, ¿verdad? Las palabras de Jesús, como dije antes, se refieren a, a la doctrina, ¿verdad? A las promesas, a las grandes, hermanos, bendiciones que el Señor ofrece. Verdaderamente, hermanos, que esto es grande, ¿verdad? Las palabras del Señor son un gran caudal de conocimiento, hermanos. Un gran tesoro, ¿verdad? Que tiene promesas no solamente para esta vida, sino que para la vida eterna también. En el presente nosotros podemos formar e iniciarnos en la vida eterna, ¿verdad? Y yo lo creo así, hermanos. Y yo creo que de esa debe ser la convicción de cada uno de nosotros, ¿verdad? De cada uno. Llegar, hermanos, al momento en el cual tenemos una profunda identidad con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Que estar más cerca de Dios, más cerca del Creador. Y desde luego, hermanos, una gran comunión que nos ofrece, ¿verdad? Como la que tuvo el Señor con Abraham, que fue declarado amigo de Dios. Es una gran amistad, y la mejor amistad que puede haber, hermano. Permanecer con el Señor y participar de su palabra. ¿Ya? Oh, en aquel tiempo, hermanos, cuando el Señor vino, 12 hombres tuvieron el gran privilegio de estar con el Señor. Solamente uno se perdió, dice el hijo de perdición, pero los demás estuvieron permaneciendo. Se han de haber deleitado, hermanos, en oír las parábolas, las doctrinas, en oír las bendiciones, las exposiciones en los labios del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros las tenemos ahí escritas, ¿verdad? Pero ellos la vivieron. ¿Y por qué no también, hermanos? Nosotros podemos vivirla también, ¿verdad? Podemos vivir esa vida agradable en la que nos habla ahí. La doctrina de Dios, hermano, está en sus palabras. Está escrita ahí en la palabra misma de Dios. Y nosotros debemos, hermano, tenemos el conocimiento a través del Espíritu Santo para poder leer, deleitarnos, ¿verdad? Gozar de las promesas, de las bendiciones, hermanos, que el Señor ofrece, ¿verdad? Y hay un gran premio, hermanos, podemos decir, una gran promoción, que si permanecéis en mí, dice, permanecemos en el Señor, guardamos, vivimos, practicamos la palabra de Dios, hermanos, no, eso nos va a dar a nosotros más adelante, en esta vida, lo que necesitamos, ¿verdad? Así es. Gozar de sus promesas. Toda la palabra de Dios es sabiduría. ¿Cómo se complació, hermanos, David, Salomón, todos los que escribieron los salmos, hermanos? No escribieron por gusto, no son elogios, no son piropos, son verdades que ellos escribieron, hermanos, ¿verdad? Y porque ellos la vivieron también, ¿verdad? Ahora, yo quiero llevarles, hermanos, a un texto, 2 Timoteo 3. Vamos a leer los versículos 16 y 17, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que es la palabra misma de Dios. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero vamos a buscar en las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Mire, deleitémonos, hermanos, y leamos la palabra misma de Dios, hermanos, con lo que el Señor nos ofrece. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Soplada, es el aliento de Dios, hermanos, y útil. Ahí está, hermanos, los beneficios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es el hombre de Dios?
nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Nosotros somos los hombres de Dios, ¿verdad? En los cuales pues nos bendice grandemente. Sacamos el caudal de sabiduría de la palabra misma de Dios, hermanos. Y por ella misma es que nosotros nos ejercitamos, podemos crecer, madurar y prepararnos, hermanos, para la vida que el Señor nos ofrece. Qué precioso es eso, hermanos. Esta es la primera parte. Su palabra, ¿verdad? Pero la clave aquí es, hermanos, para poder triunfar es permanecer en Cristo, ¿verdad? Permanecer en Cristo. Eso es, permaneciendo en Cristo, hermanos, se logra lo demás, ¿verdad? La clave es que debemos dejar, hermano, que Jesús permanezca en nosotros, ¿sí? Para que su palabra nos moldee, para que su palabra nos forme, para que su palabra nos instruya, para que su palabra nos enseñe, hermanos, nos haga nuevas criaturas y que podamos nosotros no poner resistencia, ¿verdad? Sin dejar, hermanos, que el Espíritu Santo nos eleve, nos lleve, hermanos, hacia Dios como hombres y mujeres cristianos, ¿verdad? De hoy en la actualidad, nosotros podemos absorber, hermanos. Debemos, discúlpenme la expresión, pero como una esponja, ¿verdad? Debemos de absorber en la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Cada uno retener, ¿verdad? Y poder enseñar también, hermano. Ahora, ¿cómo tenemos que tratar al Señor? Él es el huésped, Él es invitado, ¿verdad? Como un huésped, como el huésped invisible, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos diga, hermanos, con toda confianza, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Tratemos a Jesús, hermano, como un huésped, que Él tome la dirección de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra casa también, ¿verdad? Haciendo esto, hermanos, atención, haciendo esto podemos pasar a la segunda parte. Si permanecemos en el Señor, si guardamos su palabra, quiere decir vivirla, practicarla, ¿verdad? Entonces, dice, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Grande, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, pedid todo lo que queréis. ¿Quién dice esto? Lo dijo el Señor, hermano. Y Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tiene, hermanos, calzada la firma del Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Pidan ustedes como un cheque en blanco, ¿verdad? Permaneciendo en Cristo, pidan todo lo que quieran en esta vida, ¿verdad? Y os será hecho. Ahora, ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Verdad? Lo pedimos, hermanos, a través de la oración, ¿verdad? La oración es la comunicación, es el habla, ¿verdad? Para con Dios. Nosotros hablamos y Él oye, ¿verdad? El Señor habla y nosotros oímos la palabra de Dios. ¿Qué veo, hermanos? Hay una interacción, ¿verdad? Hay una conexión, hermanos, como si estuviéramos hablando por teléfono, ¿verdad? Con el Señor. Entonces, sin la oración, hermanos, no podríamos conocer completamente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino solamente saber sobre Él. Mucha gente eso es lo que hace, hermanos, ¿verdad? Conoce, sí, yo sé que existe Dios, sí, yo sé que creo en Jesucristo, hay algo más, pero ahí se quedan, hermanos, ¿ya? Eso es lo que hacen los impíos, ¿verdad? Ahora nosotros, hermanos, tenemos que vivirlo, lo conocemos, seguimos, leemos la palabra de Dios, pero tenemos que seguir, hermanos, lo que Él nos enseña, hermanos, los pasos, escalones, para poder llegar, hermanos, al trono de su gracia, ¿verdad? Él nos conoce. De igual manera, hermanos, nosotros le conocemos mucho más, ¿verdad? ¿Cómo le conocemos? Porque le hemos recibido, le leemos, hablamos con Él, oramos con Él,
le pedimos auxilio, le pedimos esto y el otro. Y ahora los impíos pueden prosperar, tal vez el cristiano que no busca al Señor, ¿ya? Puede prosperar un poco de tiempo, pero no como el que le ha invitado, ¿verdad? El Señor dice, aquí yo llamo y toco a la puerta. Si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él. El Señor lo que quiere es comunión, hermano, ¿verdad? Y qué mejor comunión, amistad, compañía, relación, comunicación que con Dios. Ahí lo tenemos todo, hermano. Pero para eso se necesita la permanencia día, tarde, mañana, noche, estar con el Señor, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, hermanos, llevar, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Ser buena tierra. Que seamos buena tierra, hermano. Abonada con la palabra misma de Dios, regada a través del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder entonces tener esos frutos que nos manda, ¿verdad? La palabra misma de Dios. Sin embargo, hermanos, no muchos llegan a hacer la voluntad de Dios. Falta madurez. A nosotros nos falta madurez también. Tenemos que ir en el camino. Estamos en la brecha, hermano. Estamos en el camino. Tenemos que, hermanos, lograr alcanzar la meta, hermanos, ¿verdad? Para llegar al Señor. Así, permanecer, prosperar. Todo lo que pidan, dice, lo recibirán. Ahora, detengámonos un momentito aquí, hermano. La palabra todo, aquí, no es todo, ¿verdad? La palabra todo no es todo, sino que todo quiere decir lo necesario, lo suficiente, ¿verdad? Lo que sí verdaderamente tenemos. Porque otro siervo de Dios nos lleva ya a Santiago 4:3, que vamos a ver ahí, hermanos, las razones del por qué nosotros debemos que pedir bien. Dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal, ¿verdad? Mire, ahí está, estamos pidiendo mal, por eso que no recibimos. La oración está abierta ahí, hermano, pidan y pidan, y no recibe porque piden mal. Y dice, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Así, hermano. Entonces, hermanos, tenemos eso de que pedimos, no recibimos porque pedimos mal, a veces para gastar de más, gastar en el gozo, porque el vecino tiene, ¿verdad?, un mejor carro y yo voy a tener también otro mejor. No, hermano. El Señor sabe, hermano, lo que necesitamos, ¿verdad? Y debemos ser sinceros. Al Señor no podemos decirle, encubrirle nada, no podemos, sino que tenemos que creer, hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Dios nos da lo justo, Dios nos da lo necesario, Dios nos da, hermano, lo que necesitamos. Él suple nuestras necesidades, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Suple nuestras necesidades. Dios sabe y Dios nos da lo básico, lo fundamental, lo elemental, hermano, lo importante, lo necesario que nosotros tenemos, ¿verdad? Así. Y ahí quiero llegar, hasta ahí quiero llegar, hermano, y cerrar con una conclusión ahí, ¿verdad? La conclusión es el encierro de todo lo que se ha hablado, hermanos. Y podemos decir, hermano, que si el cristiano, el Hijo de Dios, tiene el derecho de conectarse a la fuente de poder que es de Dios, eso es, hermanos, a través de la oración, ¿verdad? Debemos saber pedir, entonces, hermanos. Debemos saber pedir para recibir lo necesario. La clave para que todo esto funcione es dejar que que el Señor Jesucristo permanezca en nosotros para vivir sabiamente y poder recibir sabiamente, hermano, lo que necesitamos también, ¿verdad? El Señor abre, hermanos, abramos las ventanas del cielo o de los cielos, hermano, para que caiga bendición hasta que reabunde. Dios no es mezquino,
Dios nos da más de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero tenemos que saber, tenemos que cumplir el sí, si permanecemos en Cristo. Y si sus palabras están en nosotros, ¿verdad? Las practicamos, todo nos lo va a dar nuestro Señor. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y que podamos recibir lo que el Señor nos dé, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.